gobierno Petro determinó por decreto que el aumento del salario mínimo para el año 2025 será de 9,54%, lo que representa un incremento superior en varios puntos a la inflación esperada de 5,2% y muy por encima del crecimiento de la economía. Sin embargo, el presidente señala que esta es una forma de compensar la demanda que se ve afectada debido a que no pasó la ley de financiamiento. Las cifras del 2024 están a favor de la iniciativa. Bajaron desempleo e inflación, pero expertos en diferentes campos advierten que esos avances se van a perder con este salario mínimo de 1.423.500 pesos más un auxilio de transporte de 200.000 pesos. ¿Cómo entender este panorama para la economía a partir de esta decisión que han celebrado las centrales de trabajadores? Es jueves 26 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Este 24 de diciembre, día de Navidad en Colombia y en el mundo, el presidente Gustavo Petro o el gobierno Petro anunciaron el aumento del salario mínimo en 9,54% para el año 2025. Una cifra que tomó por sorpresa a muchos sectores, incluyendo los que querían que aumentara bastante el salario mínimo, pero sus expectativas no eran del todo tan altas y esto estuvo más de 2 puntos por encima de la expectativa general, que era de 7%. ¿Por qué el gobierno del presidente Gustavo Petro toma esta decisión? ¿Y qué significa en este punto para el sistema en general? ¿Qué va a significar frente a la inflación, frente a las inversiones, frente a las empresas, frente a la fuerza laboral? ¿Qué efectos va a tener esto? Por eso hemos querido invitar a Carlos Arturo García de la redacción económicas de El Tiempo para hablar de este tema. Carlos Arturo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí pues prestos a responder algunas de las inquietudes que se han generado alrededor del tema del incremento del salario mínimo y que ojalá podamos despejar algunas de esas dudas. De acuerdo. Carlos, lo primero es que veníamos de 2 años en los que el aumento del salario era, bueno, sobre todo el anterior, el aumento del salario era de 2 dígitos y digamos, los trabajadores colombianos reclamaban que fuera un aumento de esas características frente al aumento de los precios en el mercado, en la canasta familiar, en fin, a la gasolina, entre muchos otros factores. ¿Por qué este siendo menor podría generar más problemas que el del 2023? En realidad, la preocupación que han manifestado los empresarios y algunos analistas es porque definitivamente este incremento está muy por encima de la inflación proyectada, que era del 5,2. Y el gran temor es que, como se sabe, el incremento del salario está atado también al alza de algunos bienes y servicios, y este mayor costo de estos servicios, pues obviamente es muy probable que se traslade o ejerzan mejor una mayor presión sobre la inflación. Y esto pues obviamente en un contexto en el que el Banco de la República ha venido adoptando, digamos, una política de recorte de tasas, viendo que ya la inflación estaba alcanzando o va camino, rumbo a su meta del 3% objetivo para el año entrante. Luego este incremento pues sin duda le pone, digamos, mayor presión a conseguir que la inflación descienda hasta el 3%, y por esa misma vía pues hace que el Banco de la República para el año entrante sea todavía un poco más prudente en el recorte de la tasa de interés de referencia del mercado, porque pues obviamente va a tratar de buscar que la inflación no se vuelva o no cambie de rumbo, del rumbo que trae hacia la baja, ¿no? Y quizás esta es como la mayor preocupación. Obviamente los empresarios también ven un riesgo muy alto para el propósito de seguir reduciendo la tasa de desempleo, que hoy está en alrededor del 9,1%, que este incremento alto del salario mínimo
pues va a contribuir a que haya más informalidad laboral, porque muchas empresas, pues ante la incapacidad de pagar ese salario que se ha fijado, empiece a pagar salarios por debajo de este nivel establecido por el gobierno, o que los empresarios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, como alternativa para minorar un poco los costos de su nómina, o no contraten más personal o simplemente tiendan a sustituir a alguno de sus colaboradores para tratar de equilibrar un poco las cargas de sus nóminas. Lo que argumentan desde el gobierno y defensores de la gestión del gobierno es que esto es más como una creencia más que otra cosa. Por ejemplo, usan como argumento que precisamente con un aumento tan alto en el 2024, la inflación bajó y bajó en lugar de mostrar una subida, digamos, que generara alertas. Y eso es lo que argumentan que va a pasar en el 2025, que es más una creencia y que, y que es más una preocupación de los sectores empresariales por no ceder a sus beneficios y a sus ganancias habituales. ¿Cómo entender esto? El año pasado o este año, digamos, se está viendo un crecimiento de la economía muy, muy débil. Recuerde que hasta septiembre, en lo corrido de septiembre, la economía apenas estaba creciendo 1,6%, si no estoy mal, y para el cierre de todo el año la proyección es que ese crecimiento no supere más allá del 1,8%. El año entrante, la proyección de crecimiento de algunos analistas apunta o está, digamos, en un rango de entre el 2,5 y el 3,2% como punto más alto. Lo que dicen los empresarios es que un incremento, digamos, exagerado o no exagerado, digamos, elevado, como el que se está viendo ahora, podría obstaculizar un poco más el hecho de que la economía tenga un mayor crecimiento, que es lo que verdaderamente se está buscando, ¿sí? Que haya un mejor crecimiento, que los sectores como el comercio, las manufacturas, el mismo gobierno puedan generar más empleo y que la economía vuelva a tener un ritmo de crecimiento no tan bajo como el que se está viendo ahora, y que ojalá pudiera ser mucho más allá del 3%, buscando recuperar lo que se tenía, digamos, digamos, de una dinámica económica como un poco más sostenida, que era lo que se veía antes de la pandemia, ¿no? Ahora lo que se está viendo es que hay muchos sectores que están estancados, que la inversión privada está también debilitada, y con un incremento del salario pues no es tan fácil, digamos, como recuperar o que la economía vuelva o, digamos, presente una dinámica más positiva como la que se espera. Ese quizás puede ser digamos, el temor, ¿no? Por eso, digamos, hay como esas disyuntivas entre lo que dice el gobierno, porque el gobierno dice, lo dijo hoy a través de su cuenta de Twitter, busco a través de este incremento salarial que la demanda se reactive y con eso reactivar también la economía. Digamos, desde el punto de vista empresarial, lo que dicen es un poco lo contrario, en el sentido de que si hay un mayor costo, digamos, en las nóminas y en los precios y eso, pues obviamente tarde o temprano, digamos, el costo de esos precios que van a subir también con la inflación, perdón, con el salario y eso, terminan trasladándose a las empresas, a través, digamos, de una mayor carga en las nóminas, y al final eso termina trasladándose al costo de las cosas que la gente tiene que comprar, o sencillamente no van a poder hacer, digamos, las inversiones que se requerían o que tenían previstas para lograr reactivarse económicamente las empresas en su tema de producción.
Y las tasas de interés es una gran preocupación, el hecho de que veníamos de que el Banco de la República estaba cediendo en las tasas de interés, había hecho varias reducciones, esperaban incluso nuevas reducciones. ¿Esto frenaría ese ejercicio de reducción de las tasas de interés? Sí, fíjese que digamos, el costo de la financiación ha venido descendiendo, digamos, incluso un poco más rápido que lo que ha venido haciendo el recorte de tasas de interés del Banco de la República, que ha sido mucho más cauteloso. Sin embargo, el sector financiero ha procurado bajar más rápido las tasas de interés, sobre todo para créditos de vivienda, por ejemplo, que ya están, digamos, casi en niveles prepandemia. Eh, ¿Qué es lo que pasa? En la Junta Directiva del Banco de la República del pasado viernes 20 de diciembre, que fue la última de este año, el mismo gerente del banco dijo que uno de los riesgos que se veían a futuro y que impediría de pronto que el banco continuara con su recorte de tasas era el incremento del salario mínimo para el 2025 y evidentemente pues ese riesgo ya se puso como en evidencia con el incremento que decretó el gobierno del 9,54%. Esto lo que hace es que si bien el Banco de la República, digamos, venía bajando sus tasas más o menos a un ritmo de 50 puntos básicos, en la última reunión previendo, digamos, la situación fiscal del país y ese riesgo que se mantendrá de las finanzas públicas en el 2025, un poco con el contexto internacional externo todavía complicado por todo el tema de las guerras y los bajos precios del petróleo, eh, lo llevaron a que hiciera como una pausa en ese ritmo que venía con el recorte de tasas y solamente bajaron 25 puntos básicos. Lo que se podría esperar es que en el 2025 la Junta del Banco o postergue un poco más ese recorte de tasas que traía o mantenga solamente la prudencia de ir recortando 0,25 puntos en los meses que corresponda de política monetaria y no lo haga a una mayor velocidad como es lo que sugiere el gobierno que se haga para poder abaratar mucho más el crédito y que por la vía del crédito las empresas y la economía se puedan recuperar o reactivar, digamos. Y evidentemente ya esas posiciones están muy lejanas, ¿no? O sea, con seguridad no va a haber en los próximos meses del 2025 un recorte de tasas de 0,75 puntos básicos, como lo pide el gobierno y algunos empresarios lo estaban pidiendo, sino que con esto eh, se hagan unos recortes mucho más pausados y a un menor ritmo, o sea, con quizás manteniendo solamente esas bajas de solo 25 puntos básicos. Carlos, ¿en el desempleo directamente tiene algún impacto? Porque esa es otra cifra muy positiva de los últimos meses, es decir, la sensación de que el desempleo se estaba reduciendo y es algo que el gobierno Petro ha destacado muchísimo de su gestión. ¿Tendrá un efecto en el desempleo? Sí, claro. Casi la mayoría de los gremios que se pronunciaron al respecto coincidieron e hicieron énfasis en que uno de los grandes sacrificados con este incremento podría ser esa reducción de la tasa de desempleo que, como le comentaba en un principio, está en 9,1% hasta noviembre, si no estoy mal, es el dato, octubre, perdón, creo que es el dato de octubre. Y con este
con esta alza del salario, pues obviamente le comentaba anteriormente que ya debido al costo o al impacto sobre el costo de las nóminas que tendrá este incremento salarial, porque se estima que más o menos el costo mensual de un trabajador mensual de un trabajador puede estar por encima de los 2,6 millones de pesos mensuales para un empresario, y para una pequeña o mediana empresa, esto marca un punto de diferencia bastante alto, en la medida en que, y creo que lo explicaba el presidente de ACOPI, el incremento es tanto como tener el mismo costo de un trabajador, pero sin que éste produzca. No sé si me hago entender. Es decir, que es como si una pequeña empresa tuviera que, que tener un trabajador de más sin que éste produjera, porque es ese costo el que se eleva, ¿no? Y ante eso, pues obviamente, digamos, los empresarios van a estar, digamos, equilibrando, mirando cómo equilibran esos costos del próximo año en materia de nómina. Y si tenían previsto, digamos, contratar una o dos personas, si tenían previsto contratar una, quizás dos personas solamente contraten una, y si no tenían previsto contratar una, es muy probable también que debido a esos costos decidan desistir de alguno de sus trabajadores para poder mantener los costos de su nómina intactos y seguir produciendo, ¿sí? Digamos, ese es más o menos como el análisis o la explicación que daban sobre todo los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que es donde más se van a sentir, digamos, esos incrementos salariales debido a su estructura laboral, ¿no? Porque son empresas que no tendrán más de 10 empleados, pero cualquier costo adicional les impacta directamente. El presidente de ACOPI lo decía hoy, y es que a la larga eh, se dejaba de contratar o tendrían que prescindir de algunos de sus colaboradores para equilibrar las cargas de las nóminas, o en últimas, también la otra alternativa es que esos mayores costos terminen trasladándoselos a los bienes y servicios que producen, y ahí directamente van a impactar es el bolsillo de todos los colombianos. Luego también impactarán el tema de la inflación, ¿no? Porque todo eso termina reflejándose en el costo de vida, ¿no? Tarde o temprano. De acuerdo, Carlos. Y el otro tema tiene que ver con la informalidad. Al parecer esto también puede tener un efecto en aumentar el tamaño de trabajo informal, y que al cual no se le va a reconocer un 9,54% de aumento, sino negociaciones informales dentro de este modelo. Sí, digamos que uno de los propósitos del gobierno ha sido siempre trabajar por reducir la informalidad laboral, que está alrededor del 56% aquí en Colombia. Mm, el hecho de tener unos incrementos salariales, pues obviamente impactan, porque habrá muchas empresas de esas micro, pequeñas y medianas empresas que no puedan quizás asumir unos costos tan altos en determinado momento, y entrarán quizás también a mirar cómo negocian con sus empleados o con sus colaboradores o los nuevos colaboradores una mano de obra que esté por debajo de lo que demandaría la norma laboral, que es un salario mínimo. Y ante eso, pues obviamente se sabe que con una fuerza, una tasa de desocupación alta, de todas maneras, pues mucha gente preferirá
a acceder, digamos, quizás a esas ofertas en lugar de no tener nada, ¿no? Entonces eso, en lugar de procurar que haya que se reduzca, digamos, esa tasa de informalidad, lo que hace es o bien mantenerla o quizás aumentarla, que es el temor de varios de los empresarios o de gremios de la producción, ¿no? Que esto en lugar de reducirse, pues tienda a incrementarse, ¿no? Y con todas las consecuencias que esto genera para la economía del país, ¿no? Y hay otro ingrediente que es el del aumento del subsidio de transporte, que supera el 20%, entiendo el 23%, 18% real vendría siendo. ¿Cuál es el argumento para hacerlo? Es decir, ¿cuál es el argumento del gobierno para aumentar en esa cantidad el subsidio de transporte? Me imagino que lo que busca, y lo dijo en su discurso, es que con los ajustes que viene haciendo y que hará hacia adelante, porque ese fue parte de su discurso ayer, es que se busca reducir un poco las brechas salariales que existen en el país, ¿no? Los empresarios estiman que con el incremento del salario y del subsidio del transporte, en realidad el ajuste salarial para el año entrante el ajuste real es como del 11%. Mm, el gobierno dejó claro que en lo que lleva de su administración, el ajuste real del salario ha sido el 35%, el salario mínimo. Lo dijo el presidente ayer en su discurso desde Zipaquirá, y dejó claro que hacia adelante buscará que ese incremento real incluso sea mayor. Es decir, que pueden venir alzas de pronto el año entrante o similares o quizás un poco más altas de lo que se ha venido dando durante su administración, ¿no? Pero eso pues todo dependerá también un poco de cómo evolucione y se comporte la economía el año entrante con el anuncio que hizo ayer, ¿no? Si verdaderamente no hay un impacto significativo, pues eso quizás dará pie para que la teoría que él maneja de que esos incrementos altos pues no afectan el crecimiento de la economía ni nada, ¿no? O sea, todo dependerá de cómo se comporte el país y la economía en el 2025 con este anuncio, ¿no? Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.